Lo que estás a punto de escuchar no es la historia romántica que los pintores europeos inmortalizaron en lienzos dorados. No es el cuento de la esclava que conquistó el corazón de un sultán y vivió feliz para siempre. Es algo mucho más oscuro, mucho más real y mucho más difícil de clasificar. Es la historia de lo que realmente esperaba a una mujer dentro de los muros de Topkapi, y de lo que tuvo que convertirse para sobrevivir a ello. Alexandra Lisowska había nacido en algún punto de lo que hoy llamamos Ucrania Occidental, alrededor del año 1502. Era la hija de un sacerdote ortodoxo, en una aldea pequeña, en un mundo pequeño. Ese mundo terminó en cuestión de horas, una mañana que los registros históricos no fecharon con precisión, cuando los jinetes tártaros llegaron. Los raids eran parte de la realidad de esa región. Todo el mundo lo sabía. Nadie estaba preparado. La llevaron a través de las estepas, luego a los mercados de esclavos de Crimea, luego a Constantinopla. Para cuando pisó el suelo de esa ciudad, ya le habían dado 3 nombres diferentes, asignados por 3 hombres diferentes que la habían comprado y revendido como si nombrar algo fuera suficiente para poseerlo. El 4º nombre se lo dieron dentro del palacio: Hurrem. Y con ese nombre llegó también una instrucción no escrita, transmitida por el silencio de las otras mujeres que la observaban llegar: olvida todo lo anterior. Aquí empieza tu vida. O lo que queda de ella. El embajador veneciano Pietro Bragadin, que visitó la corte otomana en 1526, escribió en sus despachos que las muchachas nuevas llegaban al harén, pálidas y en silencio, como si ya comprendieran que la mujer que habían sido ya no existía. Lo escribió como observación curiosa. No entendió que lo que describía era política de Estado. Las puertas de Topkapi no necesitaban barras visibles. Tenían algo más efectivo: arquitectura. Cada corredor giraba inesperadamente. Cada habitación tenía 2 salidas que llevaban al mismo lugar. El palacio había sido diseñado, en sus entrañas más íntimas, para que quien no conociera sus reglas se perdiera en él para siempre. Y en uno de esos corredores, había una puerta. Siempre cerrada. Siempre con llave. Las mujeres que llevaban años en el harén pasaban frente a ella sin mirarla. Caminaban más rápido al acercarse, como si la proximidad fuera en sí misma peligrosa. Hurrem la miró. Nadie le advirtió que lo que había detrás de esa puerta haría que todo lo demás pareciera misericordioso. Hay algo que el mundo exterior nunca entendió sobre el harén imperial otomano, y es esto: no era un lugar de placer. Era una institución política. El harem Humayun, el sagrado harén imperial, funcionaba con la precisión de un ministerio de Estado. Tenía rangos, presupuestos, jerarquías codificadas y una cadena de mando más rígida que muchos ejércitos. Las concubinas de rango inferior usaban lino sin teñir. Las de rango medio, seda. Y en la cima de todo, estaba ella. No el sultán. La valide sultán. La madre del sultán reinante. En los años en que Hurrem llegó a Topkapi, esa mujer era Hafsa Sultán, madre de Solimán el Magnífico. Y sin duda alguna, la persona más poderosa dentro de esos muros, independientemente del hombre que se sentara en el trono. Hafsa Sultán no era cruel de manera obvia. No alzaba la voz. No amenazaba directamente. Era precisa. Como un reloj otomano de cuerda perfecta, todo lo que hacía tenía un propósito calculado con semanas de anticipación. A Hurrem le asignaron habitaciones cerca de las cocinas. No fue accidente. Nada de lo que Hafsa Sultán hacía era accidente. Cerca de las cocinas significaba lejos de los aposentos del sultán. Lejos de la influencia. Cerca del humo, del ruido, del calor sofocante de las brasas, y del recordatorio constante de cuál era su rango. Las habitaciones cercanas al sultán olían a incienso de oud y a maderas preciosas. Las habitaciones cercanas a las cocinas olían a grasa quemada y a cebollas.
El olfato, en Topkapi, era una brújula de poder. Hurrem lo aprendió en sus primeros 3 días. El hammam, el baño de vapor compartido, era el único espacio donde la jerarquía se relajaba lo suficiente para que las mujeres hablaran entre sí con algo parecido a la franqueza. El vapor olía a jabón de oliva, a henna, a agua caliente sobre piedra. Y entre ese vapor circulaba algo más valioso que cualquier moneda dentro del palacio: información. Fue en el hammam donde Hurrem escuchó por primera vez el nombre de Gulfem Hatun. Una mujer que había sido concubina favorita de Solimán antes que ella. Que le había dado un hijo. El hijo había muerto joven, de enfermedad, y con él murió el interés del sultán. Gulfem seguía viviendo en el harén, alimentada, vestida, ignorada. Décadas después, cuando Solimán muriera, ella todavía estaría ahí. No como triunfo. Como castigo. Invisibilidad en un lugar donde la visibilidad era la única moneda. Hurrem escuchó esa historia. La guardó. Y tomó una decisión silenciosa que nadie vio tomar: ella no sería Gulfem. Pero para no ser Gulfem, tendría que entender algo que el harén no enseñaba directamente. Tendría que entender cómo funcionaba el sistema desde adentro. No las reglas escritas. Las reales. Y esas, estaban en la habitación con la puerta cerrada. No se sabe exactamente cómo Hurrem accedió a ese cuarto. Los registros históricos no lo documentan. Pero lo que encontró adentro sí quedó grabado en la memoria institucional del palacio. Era un registro. Cientos de páginas. Columnas escritas en tinta oscura, con la caligrafía precisa de un escribano del Estado. Cada mujer que había entrado al harén estaba ahí. Su nombre. Su origen. Y su destino final, registrado con la frialdad de un inventario. Entregada en matrimonio a un bajá. Disposición política. Murió de fiebre. El lenguaje oficial para muchas cosas. Trasladada al Palacio Viejo. El destino más temido de todos. El Esquisaray. El Palacio Viejo. A unos kilómetros de Topkapi, visible en días despejados desde ciertas ventanas del harén. Era el lugar donde enviaban a las mujeres cuando el sultán perdía interés en ellas. No era una prisión con rejas. Era algo peor, una existencia continua sin propósito, sin visibilidad, sin poder. Una vida que seguía transcurriendo sin que nadie la notara. Hurrem buscó su propio nombre en el registro. Lo encontró. En blanco. Sin asignación. Sin destino registrado. Todavía nada. Pasó los dedos sobre ese espacio vacío. El papel era grueso, caro. Alguien había pagado buen dinero para registrar el olvido de estas mujeres con materiales de calidad. Ella memorizó lo que vio. No tomó nada. Dejó el cuarto exactamente como lo había encontrado. Pero lo que se llevó consigo era más valioso que cualquier documento robado. Lo que se llevó fue claridad. Había entrado a ese cuarto aún pensando como una mujer que sobrevivía. Salió pensando como una mujer que planeaba. La diferencia entre esas dos formas de pensar le salvaría la vida. Y destruiría otras. El año 1521 trajo consigo algo que cambió el cálculo de todo. Hurrem dio a luz a un hijo de Solimán. El niño se llamó Mehmed. Y la enfermera asignada al infante reportó, con cierta confusión en su voz, que la madre se negaba a abandonar el cuarto del recién nacido. Dormía en el suelo del cuarto contiguo. Regresaba inmediatamente si la llamaban desde otro lado del palacio. Esto violaba el protocolo de manera flagrante. Las mujeres que daban hijos al sultán debían entender algo fundamental: el niño pertenecía al imperio. No a ellas. La maternidad era una función, no una identidad.
Hurrem actuó como si el niño le perteneciera a ella. Nadie sabía todavía qué hacer con eso. El año en que todo cambió de manera irreversible llegó con una conversación. No con una batalla. No con un decreto. Con palabras. Los embajadores extranjeros que visitaban la corte de Solimán en la década de 1520 comenzaron a notar algo inusual en sus reportes. Varios de ellos mencionaban, casi en tono de incredulidad, que el sultán más poderoso del mundo conocido tenía una concubina que lo hacía reír. Que hablaba con él en lugar de simplemente obedecerlo. Que era, según los despachos venecianos, extraordinariamente aguda e insolente. En el vocabulario del harén otomano, insolente significaba, rompía las reglas de silencio que se esperaban de una concubina. Lo que los embajadores no sabían, lo que casi nadie fuera de esos muros sabía, era que Hurrem era letrada. En una institución llena de mujeres que habían llegado como esclavas analfabetas de docenas de regiones del mundo conocido, ella podía leer. Podía escribir. Y lo que es más peligroso aún, podía pensar en estructuras que trascendían la conversación inmediata. Sus cartas sobrevivieron. Algunas de ellas descansan hoy en los archivos de Topkapi, escritas en turco otomano, en persa, ocasionalmente en otras lenguas. Los académicos que las han estudiado las describen como documentos extraordinarios, simultáneamente cartas de amor con una ternura desconcertante, e informes de inteligencia política disfrazados de poesía. Una de ellas, escrita en persa, contiene la frase, parafraseada, mi sultán, mi todo, sin ti, ¿de qué sirve el mundo? Fue escrita en el mismo año en que murió el gran visir Ibrahim Pasha. La misma mano. La misma tinta. El rango completo de lo que era Hurrem, en dos documentos, uno junto al otro. Ibrahim Pasha merecía mención aparte. Era el mejor amigo de Solimán. Su gran visir. El segundo hombre más poderoso del Imperio Otomano. Cenó con el sultán la noche antes de su ejecución. Rieron. Fue reportado como una velada normal. En la madrugada llegó la orden del sultán. Cordón de seda. La mañana siguiente, el cuerpo. Sin anuncio oficial. Sin juicio. Sin explicación pública. El registro oficial listó como causa de muerte, la voluntad del sultán. Ibrahim Pasha había llamado públicamente al matrimonio de Solimán con Hurrem una aberración. Había dicho, en reuniones de consejo a las que llegaron ecos de sus palabras, que era antinatural que un sultán reinante desposara a una esclava del harén. Que rompía 300 años de tradición otomana. Tenía razón. Lo rompía. El último sultán otomano que había contraído matrimonio legal con una concubina había sido Orhan, en el siglo XIV. 300 años de sultanes que tomaban concubinas, engendraban hijos, descartaban mujeres, y ninguno había firmado un documento matrimonial. Solimán lo firmó en 1533, posiblemente 1534. Los detalles exactos de la ceremonia no se conservan. Lo que sí se conserva es el impacto, la corte quedó paralizada. Los embajadores extranjeros enviaron despachos urgentes a sus gobiernos. El pueblo de Constantinopla habló de ello en los bazares durante semanas. Y Hurrem pasó a llamarse Aseki Sultán. La reina consorte. De cocinas a trono consorcial. En menos de 15 años. Pero hay algo que la historia popular tiende a omitir cuando cuenta esta parte del relato, y es lo siguiente: Mahidevran Sultán todavía existía. Mahidevran era la concubina establecida de Solimán antes de Hurrem. Había llegado también como esclava, de origen albanés o circasiano según distintas fuentes. Y había dado a Solimán su hijo mayor, Sesade Mustafa, nacido alrededor de 1515. El príncipe más querido. El favorito del ejército. El heredero que todo el mundo esperaba.
La confrontación entre Mahidevran y Hurrem que los registros históricos documentan no fue política, al menos no en su superficie inmediata. Fue física. Las fuentes otomanas, confirmadas por despachos venecianos, registran que en algún momento de la década de 1520, Mahidevran golpeó a Hurrem. La arañó. Le dejó marcas visibles. Y mientras lo hacía, le dijo algo que quedó grabado en los documentos de la época: yo soy su concubina principal. Tú no eres nada. Tenía razón en términos de rango. El problema es que Solimán vio a Hurrem después del altercado. Y algo en lo que vio, las marcas, quizás, o la mirada de Hurrem, que según varios testigos no mostraba miedo sino una calma que resultaba más perturbadora que el miedo, hizo que el favor del sultán se trasladara de manera definitiva. Mahidevran fue asignada a habitaciones progresivamente más pequeñas. Luego más oscuras. Con ventanas más pequeñas. Desde las cuales, en días despejados, podía verse a la distancia el Palacio Viejo. La distancia entre donde estaba y donde terminaría, medible en pasos. Su hijo Mustafa, desde su posting provincial, le enviaba dinero. Eso era lo que tenía, los envíos de un hijo que todavía la amaba, en un mundo que había decidido olvidarla mientras seguía respirando. ¿Y Mustafa? Mustafa era un problema que Hurrem miraba desde la distancia con la atención de alguien que ha aprendido a leer registros. Un trono. Un sultán. Varios hijos. Y un sistema que desde hacía generaciones resolvía esa ecuación con cordones de seda. La ley era simple. Brutal. Documentada. Un sultán nuevo. 0 hermanos con vida. Tradición imperial. El Kanunname, el código legal otomano atribuido a Mehmed II, lo estipulaba con una claridad que hacía innecesaria cualquier interpretación. Para preservar el orden del imperio, el sultán recién entronizado podía ejecutar a todos sus hermanos varones. Debía hacerlo, en realidad, si quería gobernar sin guerra civil. Se calcula que entre 1451 y 1595, más de 80 príncipes otomanos fueron ejecutados bajo esta ley. 80 vidas. 80 cordones de seda. 80 muertes que el registro oficial llamaba la voluntad de Dios y del soberano. Hurrem tenía 4 hijos con Solimán. 4. Y sabía, porque había leído el registro, porque había vivido dentro de la lógica de ese sistema durante 15 años, que solo uno de ellos podía sentarse en ese trono. Los cordones de seda eran pacientes. Podían esperar. La pregunta que el tiempo nunca respondió con claridad, y que los historiadores debaten todavía hoy, es esta: ¿cuánto tuvo que ver Hurrem en la muerte del príncipe Mustafa? En 1553, Solimán ordenó la ejecución de su hijo mayor. Las circunstancias exactas involucran acusaciones de traición, cartas posiblemente falsificadas, intrigas de corte que se ramifican en todas las direcciones. La influencia de Hurrem en ese desenlace es, según los historiadores, debatida pero ampliamente sospechada. Lo que sí es un hecho documentado es esto: Mahidevran Sultán fue personalmente al lugar donde estaba el cuerpo de su hijo. Lo envolvió ella misma. Lo enterró con sus propias manos. No tenía nada más. Y sin embargo no se dio esa última tarea a nadie. Sobrevivió a Solimán. Sobrevivió a Hurrem. Murió en 1581, en la pobreza, y fue el hijo de Hurrem, el sultán Selim, quien pagó por su entierro. Si eso fue culpa, o misericordia, o simple protocolo imperial, la historia no lo dice. Hurrem Sultán murió el 15 de abril de 1558, dentro de los muros de Topkapi. De enfermedad. Rodeada de sus pertenencias, sus documentos, el palacio que había aprendido a usar como herramienta. Tenía aproximadamente 56 años. Había pasado casi 4 décadas dentro de esos muros. Había entrado sin nombre, sin derechos,
sin historia reconocida. Salió, si es que salir es la palabra correcta para morir dentro del lugar que te definió, como la mujer más poderosa en la historia documentada del Imperio Otomano. Antes de morir, comisionó el complejo Azeki Sultán. Una mezquita. Una escuela. Un hospital. El hospital atendía a hombres y mujeres, a musulmanes y no musulmanes. Operó durante 250 años. Sigue en pie hoy, en el barrio de Aksaray en Estambul, visible desde la calle si uno sabe dónde mirar. Cuando lo comisionó, los críticos de la corte dijeron que una mujer del harén no tenía derecho a comisionar obras públicas. Ella lo comisionó de todas formas. Sus cartas a Solimán sobrevivieron. Algunas reposan en los archivos de Topkapi, disponibles para los investigadores que solicitan acceso. Los académicos que las han leído describen la experiencia como desconcertante. Son simultáneamente los documentos de una mujer que amaba con una intensidad que transpira a través de los siglos, y los documentos de una operadora política que nunca dejó de calcular. Ambas cosas al mismo tiempo. Todo el tiempo. La diplomacia que condujo desde el interior del harén, correspondencia con Segismundo II de Polonia, influencia sobre alianzas militares, construcción de redes de información que ningún embajador oficial reconocía formalmente, contribuyó a crear lo que los historiadores llaman el Sultanato de las Mujeres, un periodo de 150 años, desde 1533 hasta 1683, en que las mujeres de la familia imperial otomana ejercieron un poder político real sobre el destino del imperio. Ella no lo planeó así. No podía haberlo planeado. Pero lo hizo posible. El registro sigue en Topkapi. Hoy es un museo. Los turistas caminan por los corredores del harén con audífonos de audioguía, escuchando explicaciones en 12 idiomas sobre la arquitectura y la historia y las costumbres. La puerta que siempre estaba cerrada está abierta. El cuarto que contenía los registros es hoy una sala de exhibición con vitrinas iluminadas. El registro sigue ahí. Y la entrada de Hurrem ya no está en blanco. Tiene nombre. Tiene título. Tiene el registro completo de lo que fue, de lo que construyó, de lo que no puede clasificarse con simplicidad como heroísmo ni como villanía. Hay una pregunta que nadie que estudia su historia puede evitar, y es esta. ¿Qué hace uno con una mujer que entró a un sistema diseñado para devorarla, y aprendió a usar los dientes de ese sistema contra él, pero también, inevitablemente, contra otras mujeres que compartían su misma jaula? No hay respuesta limpia. Las historias que más importan casi nunca la tienen. Lo que sí hay es esto: una muchacha de 16 años escuchó un clic suave al cerrarse una puerta, y decidió, en algún momento entre ese clic y los años que siguieron, que ese sonido no sería lo último que le perteneciera. Se equivocó en algunas cosas. Hizo daño. Fue herida. Amó, quizás, con una intensidad que el poder no logró extinguir del todo. Y dejó en ese registro, en ese papel grueso y caro, algo que ninguna de las entradas anteriores tenía. Una historia que el olvido no pudo terminar.